No, Montenegro, economista, periodista, y le damos la bienvenida una vez más a esta edición de Ahora. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Evangelina, Fernando, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, bien una forma de decir porque seguimos con una inflación muy elevada. Mira, el 6,2% que dio finalmente el INDEC para el mes de septiembre es un número menor al que tenían en distintos despachos del gobierno, incluso claro, en el Banco Central, y de alguna manera le da cierto aire al ministro de Economía, Sergio Massa. Porque por un lado es un dato que puede parecer impactante porque la inflación ya está corriendo últimos 12 meses en el 83% anual y acumula en solo 9 meses del año 66,1%. Pero por otro lado marca un sendero de pequeña desaceleración respecto a lo que era el 7,4% de julio, 7% de agosto y ahora 6,2% en septiembre. Obviamente, si el año pasado o a principio de este año hablamos de una inflación del 6,2% un mes, nos agarramos todos la cabeza. Lo que pasa es que el susto ha sido tan grande con esa inflación récord en julio-agosto, que bueno, que el 6,2% por lo menos le permite al ministro de Economía, dentro de la interna muy fuerte que sigue habiendo dentro del gobierno, decir que está en el rumbo correcto, de que hay que seguir persistiendo con el acuerdo con el fondo, con el ajuste fiscal, con el apretón monetario, con el plan de acumulación de reservas, y de alguna manera puede darle algún oxígeno más en esa interna para que no empiece ya tan duramente sectores más que nada cercanos a Cristina Fernández de Kirchner a exigirle respuestas inmediatas. Ya hemos conocido que muchas consultoras privadas estiman una inflación del 100% al cerrar el año. ¿El gobierno buscará evitar que se llegue a ese porcentaje que, más allá de lo que afecta, ¿no?, obviamente al bolsillo, en lo simbólico es realmente, bueno, un dato notable? Sí, vamos a estar con una inflación piso cerrando el año en 95% y puede estar muy cerca del 100%. Hay que ver, todavía faltan octubre, noviembre y diciembre. Igualmente vamos a estar con una inflación de alimentos seguramente en el 100%, incluso un poquito más. Pero el tema fundamentalmente es que haya algún sendero mínimo de estabilización hacia abajo de esos números inflacionarios. El INDEC acaba de demostrar también que en el caso de alimentos, que en septiembre de nuevo estuvo por arriba de la inflación general, 6,7% en la inflación de alimentos, ya acumula últimos 12 meses 86,6% la inflación de alimentos, es decir, casi 87%. Y en los primeros 9 meses del año acumula 69,5%. Esa inflación de alimentos vamos a tenerla este año en el 100%, incluso un poquito más. Obviamente eso le pone mucha presión a todos los reclamos de paritarias, actualización de planes sociales, y ese va a ser el gran desafío que va a tener en los próximos meses Massa. Claro. De todas maneras, les decía que esto le ha dado cierto oxígeno al ministro de Economía para frenar los reclamos internos por alguna respuesta inmediata. Hay, sobre todo en la Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner, presiones para que haya más rápidamente algún tipo de congelamiento inmediato de precio de los alimentos ya a partir de la semana próxima. Y Massa ha salido inmediatamente después del índice de inflación desde Washington a decir que acá no hay recetas mágicas para bajar la inflación, que no va a aplicar un congelamiento de precios, porque sería como pisar una manguera que sigue acumulando agua adentro y que en algún momento obviamente desborda. Yo creo que el ministro no tiene margen para un plan de shock. Un plan de shock es aplicar un sinceramiento del tipo de cambio, de las tarifas, y después congelar todo, dólar, tarifas, salarios y precios. Eso sería un plan más integral de shock. Massa sabe que no tiene espacio para eso porque obviamente el kirchnerismo no está de acuerdo con algún ajuste inicial más importante del tipo de cambio o de las tarifas, pero también sabe que sería ridículo en este contexto tratar de aplicar, como en otras épocas, algún congelamiento sectorial de precios. Entonces
me parece que va a persistir más que nada con este sendero de lo acordado con el Fondo Monetario, que esta semana le dio un aval muy grande en Washington a la política económica de Massa, pero también una advertencia muy fuerte a Cristina y a la Cámpora respecto a que hay que seguir con el rumbo y sobre todo en el año electoral, ¿no? Donde el propio documento que emitió el FMI desde Washington dice que hay una facción interna dentro de la propia coalición de gobierno que sigue estando en desacuerdo con el programa acordado con el FMI, con el rumbo de la política económica. Ese va a ser el gran desafío en los próximos meses de Massa, si sigue teniendo el respaldo político para aplicar el programa de ajuste fiscal que supone el acuerdo con el fondo. Y para finalizar, hoy dijo una frase que estaba dirigida a los políticos y a los empresarios, que ambos tienen que ceder. De alguna manera, lo que estás mencionando va en consonancia con esta frase de Massa en el día de hoy, donde bueno, se va a discutir el presupuesto 2023, donde hay obviamente algunos ajustes. Todo esto confiere esto que venías mencionando, ¿no? Sí, el acuerdo alrededor del presupuesto 2023 es clave. El FMI transmitió desde Washington que es prioritario la aprobación del presupuesto 2023 que envió Massa al Congreso y que es la base del programa económico con el Fondo Monetario para el año que viene. Y ojo que el FMI está diciendo que, como les decía, que hay un sector interno dentro del gobierno que no está de acuerdo con esto. Entonces está mirando muy atentamente Bien. Si la Cámpora en diputados fundamentalmente va a acompañar o no el proyecto de presupuesto de Massa en el Congreso. Y después el otro tema evidente es que con estos números inflacionarios empieza a haber cada vez más reclamos, más tensión social por mayor gasto público, por bonos extraordinarios, por aumentos salariales en el sector público. Y todo eso en el programa con el fondo está congelado. Por eso, insisto, esta semana fue una semana de apoyo a la política económica, pero al mismo tiempo advertencia a la coalición del gobierno que el FMI va a ser inflexible en la aplicación del ajuste. Y Massa de alguna manera, con estos números de inflación ahora, está diciendo, bueno, necesitamos seguir persistiendo en el rumbo para acomodar por lo menos el índice inflacionario y evitar que haya una aceleración mayor. Muy bien, Maximiliano, como siempre, con toda la claridad para explicar temas económicos tan complejos. Muchas gracias por esta comunicación. Hasta un próximo contacto. Gracias, igualmente buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. El ministro de Economía, Sergio Massa, habló ante empresarios